El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto poder estar en sintonía para conversar, reflexionar, analizar todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la pequeña Venecia. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, Catherine Manzano; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, Pedro Uruchurtu. Como saben, nos encanta estar en contacto con ustedes, estar en sintonía, poder conversar y, pues, por supuesto, escucharlos. Así que pueden hacerlo a través del 0212-482-9750 y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en @RCR750 en Twitter, al igual que en Periscope RCR750, y a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Así que ya saben, hoy tenemos un programa además muy pertinente. Vamos a estar hablando sobre el genocidio económico, y para muchos puede ser un término nuevo, puede ser un concepto incluso exagerado, porque nunca faltan quienes nos llamen exagerados por decir las cosas como creemos que están ocurriendo y han ocurrido. Pero ciertamente lo que está ocurriendo en Venezuela, y pertinente por lo que, digamos, las noticias de esta semana con respecto a las decisiones de los Estados Unidos, pero también con lo que estamos viendo en la comunidad internacional, pues nos obligan a reflexionar sobre lo que ha ocurrido, no solamente con la economía venezolana, por supuesto, en general, pero sí queremos conversar hoy sobre el tema del genocidio económico, porque ha sido una política sistemática, intencional, clara contra el sector privado, el sector productivo, y vamos a estar conversando sobre este tema el día de hoy. A propósito, por cierto, y con esto inicio mi reflexión de introducción al programa, a propósito de toda esta tendencia que hay de decir que a partir de las decisiones o la más reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de aplicar un embargo directo al régimen venezolano, pues a propósito de todos estos comentarios que se están diciendo y que se están manejando sobre que Venezuela va a empeorar, que esto va a afectar a los venezolanos, que el país va para una situación incluso mucho peor de la que está, como si estuviéramos en el año 1998, como que si no hubiéramos pasado por 20 años de socialismo y de este régimen que, si algo hizo desde el día 1, fue precisamente acabar con el país. Preocupa mucho este tipo de argumentos que no solamente se alinean con la argumentación del régimen, por cierto, sino que además mienten, porque si algo han aprendido los países, sí, de sus errores, de errores que han cometido en el pasado, en cuanto a la manera de aplicar presión y de aplicar, digamos, medidas, sanciones a países, si algo han aprendido es precisamente a irlas perfeccionando, de manera que quienes realmente las reciban y los afectados sean, pues, los responsables de las situaciones y las tragedias que atraviesan los países. Me refiero a sus gobernantes. De manera que seguir creyendo que todas estas medidas lo que buscan es afectar al pueblo venezolano, no solamente termina haciéndole favor al régimen y a su narrativa, por cierto, bien cargada de manipulación. Lo veíamos, por ejemplo, el día de ayer, cómo la señora Delcy Rodríguez mentía sobre un supuesto buque retenido en el canal de Panamá, y fue el propio canal de Panamá en su cuenta de Twitter quien la desmiente. Entonces, esta narrativa muy perversa nos coloca y nos debe hacer reflexionar sobre lo que realmente está pasando. Y esto debo inevitablemente conectarlo con todo este tema del diálogo, que, por cierto, irónicamente es el régimen el que patea la mesa el día de ayer. Lo cual demuestra, en primer lugar, que su único objetivo era ciertamente estar en una supuesta mesa de negociación. Su único objetivo era estar allí para que revocaran las sanciones. Eso es lo que queda absolutamente claro, y lo que demuestra que las sanciones sí han funcionado, y no solamente han funcionado, sino que son parte precisamente de lo que les ha afectado como cuerpo, como organización
política criminal. De manera que, en primer lugar, lo que demuestra es que lo único que estaban buscando era ganar tiempo y que revocaran las sanciones. Estados Unidos, evidentemente, da un zarpazo y les dice: sanciones van a seguir habiendo, van a seguir sufriéndolas, por lo tanto, el régimen ya no tiene ningún incentivo para conversar. Lo cierto es que le dieron 3 meses que pudieron haber sido enfocados en otra dirección, en otra estrategia, pero en función de distracciones y en función de creer que un régimen, como lo hemos dicho, que no es político sino criminal, en función de creer que con ellos se podía conversar y lograr un acuerdo político, estamos viendo cómo al final esto no va a ocurrir. Esto no quiere decir que el régimen no vaya a intentar nuevamente sentarse, porque al final siempre lo que les va a importar es ganar tiempo, y eso está absolutamente claro, y nos van a querer tener en este mareo de que hoy me paro, mañana me vuelvo a sentar, pero ten cuidado con lo que dices, si sigues pidiendo sanciones, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay que entender definitivamente que el diálogo está muerto. Y no lo digo yo, ni lo dicen los venezolanos, lo dice el propio señor Bolton desde los Estados Unidos. Y lo ratificó luego en la reunión de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela en Lima. De manera que seguir dándole tiempo, yo ayer reflexionaba, todos los aliados están diciendo que el diálogo es inservible y que no se va a lograr nada con el diálogo. Todos los aliados lo están diciendo, todos los aliados insisten en que esa vía hay que agotarla y sin embargo el gobierno encargado de Venezuela insiste en esa vía. Entonces al final deciden ignorar a sus aliados, que vale decir, son aliados para decir que tenemos 56 países que nos reconocen, pero no son aliados para entonces asumir y lo que nos están diciendo al afirmar que el diálogo no sirve para nada y que al final ese tiempo es tiempo perdido para los venezolanos, porque para el régimen es tiempo ganado. Entonces, ¿a quién escucha el alto gobierno? Vamos a seguir creyendo entonces que con el diálogo y sentándonos en las islas del Caribe vamos a lograr una solución cuando no estamos lidiando con políticos, cuando la comunidad internacional ha cerrado filas en torno a Venezuela, cuando los Estados Unidos ha decidido finalmente, avanzar con mucha más fuerza. Y resulta que el mensaje que manda el alto gobierno encargado es: vamos a seguir sentados en Noruega. Entonces, creo que nuestra reflexión pasa por entender que el tiempo del diálogo se acabó. La comunidad internacional ha entendido que está lidiando con criminales y esperan un mensaje coherente por parte de la dirigencia política venezolana que tiene que dar una señal clara de que está dispuesto en efecto a lograr el cese de la usurpación, si es que ese sigue siendo la fórmula y el mantra que nos han hecho repetir por tanto tiempo. Lo cierto es que ya vamos para 200 días de gobierno encargado de Venezuela y hoy la incertidumbre es mucho mayor. Creo que es el momento entonces de hacer un llamado a quienes hoy rigen los destinos del país legítimamente para retomar la ruta como le hemos llamado, la ruta del coraje, una ruta que sí que tiene que ver con la fuerza interna, con la fuerza internacional, y entender de una vez por todas que más distracciones solo generan frustración, le dan tiempo al régimen en detrimento de la vida de los venezolanos. Así que esa es la reflexión. Y ya el cuento de las elecciones y el cuento de todo lo que nos quieran decir, todos sabemos que no es posible un proceso electoral con Nicolás Maduro en el poder. Y eso lo ha entendido muy bien el gobierno de los Estados Unidos. Así que seguir insistiendo en una vía que cada vez cuenta con menos apoyo de los países y de los aliados, pues lamentablemente terminará por elevar el costo político al gobierno encargado si no corrige el rumbo. Cierro con la reflexión, lo leí ayer de Andrés Guevara, de Tupi Guevara, gran aliado y profesor. Decía ayer que con respecto a la posición de Europa y con respecto, analizándolo con las sanciones de Estados Unidos y la posición de Europa es una especie de tía alcahueta que le quita el castigo al niño cuando el castigo es severo. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos castiga severamente al régimen, pero viene Europa y dice que esas sanciones no son correctas y que no son adecuadas. Es literalmente la tía alcahueta. Pero creo que al final, tarde o temprano, incluso la Unión Europea se va a terminar de dar cuenta de que solo estas vías de diálogo lo que terminan es dando de tiempo al régimen. Lo dijimos, lo hemos repetido hasta el cansancio, y hoy es el régimen que patea la mesa, incluso ridiculizando al presidente Juan Guaidó, cuando las condiciones para levantarse de esa mesa desde hace mucho estaban dadas y el propio gobierno encargado no lo hizo. Así que estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Esta semana la comunidad internacional envió señales muy claras para avanzar en esa ruta y esperamos entonces que así lo haga nuestro gobierno encargado próximo a sus 200 días en el poder. Y bien, precisamente para hablar sobre genocidio económico, y insisto, es muy pertinente hablar sobre este tema porque
se ha generado la matriz de opinión de que las sanciones, como lo decía al principio del programa, pues van a traer más hambre, van a traer más, van a empeorar la situación que atraviesa el país. Sí, siempre se puede estar peor, ciertamente, pero no es por las sanciones. En realidad, aquí en Venezuela ha habido una política sistemática que arremete contra la propiedad privada, contra la economía, contra la libertad, y precisamente lo que hoy vive Venezuela está comprobado, hay data que lo certifica. Comenzó mucho antes de las sanciones que los países han emitido contra el régimen venezolano. De manera que precisamente para entender cómo ha sido este proceso y cómo hemos llegado a esta destrucción, y sobre todo para desmitificar toda esa matriz de opinión que pretende echarle la culpa a las sanciones de lo que está ocurriendo en Venezuela, tenemos a Andrea Rondón, que además, bueno, una gran aliada de la causa, miembro del comité académico de CEDICE, doctora en Derecho, profesora de la UCAP, y además directora pues de todo lo que tiene que ver con el Observatorio de Propiedad de CEDICE, y que ha venido precisamente estudiando todo este tema del genocidio económico, y precisamente hoy más que nunca nos conviene hablar sobre este tema. Es pertinente conversar sobre este tema porque sin lugar a dudas el país espera respuestas, sobre todo espera que se desmitifique todos estos argumentos contra las sanciones, que al final tienen un objetivo muy claro, que son directamente hacia el régimen. Así que le doy la bienvenida a Andrea. Hola Andrea, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Pedro. Gracias por la invitación siempre. No, gracias a ti. Además que esperamos tenerte periódicamente en el programa para conversar sobre estos temas, pero hoy el tema que nos reúne es el genocidio económico. Andrea, quiero comenzar en esta introducción de la primera parte del programa. ¿Por qué hablar de genocidio económico? Sí, digamos, el Estatuto de Roma en el artículo 4 define el genocidio como un delito que tiene la intención de destruir un determinado grupo por razones políticas, religiosas, étnicas, etcétera, etcétera. Y dentro de las actuaciones para llevar a esa destrucción está masacre, actos violentos contra esos grupos, pero también, y muy importante, exponer a la población a condiciones difíciles para la sobrevivencia. Y es justamente en este punto en el que Ricardo Manuel Rojas, que es el profesor argentino con el que yo llevo esta investigación, y yo nos hemos enfocado. Cómo a través de 20 años ha habido una política que significa intención y dolo para destruir la propiedad privada, y con ello, pues sí, una parte importante de la población venezolana. ¿Por qué? Porque estas políticas de destrucción de la propiedad privada han llevado a unas condiciones de subsistencia insostenibles en el tiempo. Así es interesantísimo porque normalmente cuando, digamos, todo este tema del genocidio y del Estatuto de Roma ha sido un tema recurrente recientemente, pues con todo lo que tiene que ver con la Corte Penal y pues con todas las denuncias que se han venido haciendo en términos de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero claro, la gente normalmente no lo sitúa tanto en el ámbito económico, sino del punto de vista, pues, digamos, de represivo, cuando realmente la violencia contra la propiedad ha sido una no solamente de las más frecuentes, sino de las más duras por parte del régimen, ¿correcto? Sí, no, totalmente. Y de hecho, tienes mucha razón. De hecho, las imputaciones al gobierno de Venezuela, en su momento al presidente Chávez y actualmente contra Nicolás Maduro, sí han sido, ante la Corte Penal, han sido por, digamos, torturas, tratos crueles e inhumanos, etcétera, etcétera. Pero nuestra tesis fundamental es no desechar esas denuncias, evidentemente, sino complementarlas en el sentido de que se llega también a esos tratos crueles e inhumanos, ese final, de la misma forma con el estrangulamiento de las libertades económicas, el estrangulamiento y destrucción de la propiedad privada. Totalmente. Ahora, ¿desde cuándo, Andrea, se viene realizando este trabajo? Entendemos que, bueno, se nos ha caído la conexión. Vamos a retomar el contacto con Andrea. Conversábamos con Andrea Rondón de CEDICE, directora del Observatorio de Propiedad de CEDICE Libertad y pues gran aliada de la causa, precisamente hablando sobre el genocidio económico y cómo en Venezuela ha existido una política sistemática en cuanto a la violación a la propiedad privada. Hola Andrea, te tenemos de vuelta.
Sí, hola, sí, un pequeño irrupción. Cosas Pero te de cosas. Sí, comentaba, tú acertadamente lo habías dicho, ha habido una escalada en cuanto a la violación a la propiedad privada, porque esta política con intención, con una metodología y sistemática, tú la puedes identificar a partir del año 2005, 2007, con las expoliaciones a las fincas, que eran los hechos más violentos que nosotros veíamos como venezolanos, porque antes no la habíamos visto, con el uso de la fuerza pública, que degeneró en algunos casos, por ejemplo, en la muerte de así es. Franklin Brito, que este mes se cumplió un aniversario más de su muerte y que nunca hay que Que olvidar. además siempre Pero decimos que ha sido, es el primer mártir por la propiedad privada en la historia de Venezuela. totalmente, y nunca hay que olvidarlo, es una fecha que hay que recordar todos los años, pero además eso no se quedó allí, eso fue poco a poco de las distintas formas y de los diversos mecanismos. Entonces, hemos visto expolios legales, por ejemplo, a través de la Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, a través de la Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y de la Trabajadora, a través de distintas leyes. Todo el ordenamiento jurídico fue transformado justamente para darle visos, por así decirlo, de legalidad a estas expoliaciones, porque son expoliaciones, son Así es. despojos violentos de la propiedad privada, y la escalada ha sido tal que ya, sí, ya ha llegado incluso a infringir tu integridad física, porque nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo. Entonces pasamos justamente de esas expolios a fincas a lo que vemos que ya nos afecta el día a día. Por ejemplo, la inflación es un ejemplo Así de es. violación de la propiedad privada. De Que ya eso nos vamos a afecta conversar en todos. en la próxima parte. Tenemos que ir al corte, pero en la próxima parte me interesa que conversemos precisamente sobre cuáles son esas violaciones a la propiedad que han existido y que ustedes han ido sistematizando a través del observatorio y sobre todo de esta investigación que pronto sale y que se publica. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando sobre genocidio económico y por eso estamos en sintonía con Andrea Rondón, quien es directora del Observatorio de Propiedad de Se Dice Libertad y que además están elaborando precisamente junto a Mauricio Rojas, están elaborando una investigación sobre precisamente el genocidio económico en Venezuela y las violaciones a la propiedad, lo cual es algo muy interesante porque además es un enfoque diferente y sobre todo nos obliga a posicionar nuestro análisis en perspectiva mucho más amplia sobre cómo abordar esta violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Así que, Andrea, quedaba en la pregunta, que en el aire, en el tintero, para ti, en la investigación que han venido haciendo y en las diferentes, digamos,
cuestiones que han ido sistematizando en el observatorio, ¿cuáles para ti o en lo que ustedes han identificado han sido las principales violaciones a la propiedad privada y desde cuándo lo han venido haciendo este trabajo? Digamos, en el Observatorio de Propiedad de Se Dice Libertad, por supuesto, desde que se creó el programa, que tiene mucho más tiempo que yo incluso, porque inició con la doctora Isabel Pereira por allá por los años 80. Pero claro, evidentemente, la vida del país pues reflejaba otra realidad en aquel momento. Hoy en día el Observatorio de Propiedad tiene otra orientación, es dar constancia de las violaciones a la propiedad privada y destacar su importancia en nuestro día a día. En los últimos años, por lo menos ya en los que yo he participado como investigadora, hemos detectado desde el año 2005 esta política sistemática en el que los primeros pasos ha sido una transformación del ordenamiento jurídico con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes que te había mencionado anteriormente, Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria. Fue una transformación del ordenamiento jurídico para permitir estos expolios que Bastiat, un intelectual liberal del francés, diría expolios legales, porque son despojos de la propiedad privada en contravención con tus derechos constitucionales, pero lamentablemente amparado por la ley. Ley entre comillas, ley del régimen en este caso, que serían los mandatos que diría Hayek. Ese fueron los primeros pasos. Los primeros años fue una transformación del ordenamiento jurídico. Los siguientes años, ya desde 2009, 2010 en adelante, era hacer más agresivas las reformas legislativas que permitieran, digamos, violaciones mucho más amplias y contundentes. Y hoy en día ya no cuidan las formas, evidentemente, ya lo hacen sin necesidad de tener la cobertura legal, por un lado, y ya al haber asumido ciertas políticas económicas como el control de cambio y el control de precios en el 2003, ya refleja otros efectos que tenían previsto, porque esto ha ocurrido en el siglo XX. Esta hiperinflación, que es otro ejemplo de violación de la propiedad privada, ya nos afecta a todos. Ya la violación a la propiedad privada que veíamos por sectores al principio, los ganaderos, los empresarios de ciertos rubros, luego las empresas que se atrevían a iniciar una actividad o desarrollar una actividad privada en el país, hoy en día todos estamos sometidos a las violaciones a la propiedad privada porque vivimos en este país en un proceso hiperinflacionario que no se va a detener y que posiblemente este año cierre en un 10 millones %. O sea, es un número es una cifra hasta difícil de pronunciar, pero eso es efecto de todas las políticas que se han asumido a lo largo de estos 20 años. Así es. Ahora, Andrea, esto lo quiero conectar porque tú bien sabes, a partir de lo que ocurrió el día lunes por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta medida de embargo que viene a profundizar y digamos, a tomarse en serio la cuestión de las sanciones hacia el régimen, que hay que aclararlo, hacia el régimen, son hacia el régimen, se ha generado pues toda una matriz de opinión de que, bueno, estas sanciones o esta medida pues va a afectar a los venezolanos, ¿no? Incluso leí ayer en Twitter, por ejemplo, alguien que decía, imagínense ahora con esto, se va a afectar el transporte, los servicios, la conexión a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me daba un poco de risa, no porque no fuera trágico, sino porque esta persona pareciera que se hubiera dormido en el año 1998 y se hubiera despertado el día de hoy. Hubieran pasado 20 años y como si nada hubiera ocurrido en estos 20 años y como si el socialismo no hubiera arrasado y estas prácticas que tú bien retratas y que ustedes han documentado muy bien, pues no hubieran ocurrido, ¿no? ¿Qué le decimos al país que puede tener hoy algún tipo de inquietud o que se ha dejado llevar por esta matriz de opinión, que por cierto coincide con la del régimen, aún viniendo de algunos opositores, con respecto a este tipo de medidas, que al final pretenden hacer ver que son las sanciones las culpables de este genocidio económico que, como bien tú has dicho, pues ha sido directamente desde el Estado, promovido por el Estado, con prácticas absolutamente contrarias a la libertad? Sí, hay que tomar en cuenta que la situación actual que estamos viviendo es intencional, es una política, no es incompetencia, es una conducción del caos muy bien llevada, porque en esto no han sido incompetentes al respecto. Esto
esto tuvo un objetivo y se ha alcanzado, se está alcanzando, ¿no? Frente a esta actuación dolosa de destrucción de un grupo importante de la población de un país, evidentemente los países no pueden quedarse de manos cruzadas, y no se quedan de manos cruzadas después de lo que ocurrió en el siglo pasado con el Holocausto. Así es. Y el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Existe una obligación internacional de auxilio, si lo quieren ver de algún modo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es, ni siquiera yo diría medida de embargo, es presión económica frente a las empresas o frente a las entidades que todavía deseaban o tenían intenciones de tener relaciones comerciales con este régimen ilegítimo. Es un disuasivo. Entonces, evidentemente, en el día a día podremos afectarnos, porque ya a lo mejor no tendremos ciertas opciones en ciertas compañías porque pensaban negociar con el régimen y ya no lo pueden hacer. Pero pregúntense en qué situaciones estaríamos si se mantiene el régimen sin ningún tipo de presión internacional. Van a continuar con la actuación que llevan. Entonces, definitivamente estas medidas lo que van a hacer es presionar para disuadir o intentar disuadir de continuar con este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad, que lo que van a llevar es una destrucción del país. Estas medidas en modo alguno lo que van es a... no nos van a dificultar nuestro día a día, o digamos en nuestra práctica sí, pero de no hacerlas, pues nos enfrentamos a la muerte prácticamente casi todos los venezolanos. Claro, entonces, pero allí digamos, al final estamos en una situación sumamente difícil, no hay una mejor decisión, no hay una solución ideal o bonita. Ya la decisión bonita pasó hace años, yo diría que pasó después del 2002. Sí, allí, de hecho, quiero rescatar un tuit que ponía hoy en sus redes sociales Edgar Ramírez, el actor venezolano, que decía que la única verdadera sanción contra el pueblo de Venezuela, la más devastadora y cruel de todas, es tener aún a la dictadura chavista usurpando el poder. Y yo creo que hacia allá tiene que ir la reflexión. Ciertamente habrá algunos servicios que obviamente ya no se prestarán porque pues, no van a tener ningún tipo de relación con el régimen, pero no es menos cierto que cada vez esa oferta está más limitada. Es decir, cuando nosotros realmente analizamos qué opción tiene el venezolano hoy, como bien lo dices tú, la verdad es que mientras sigamos bajo el yugo de este régimen, pues la condena a muerte es prácticamente permanente. Y pretender decir que ahora son las sanciones las que van a traerle dificultades a los venezolanos, cuando ya es de por sí este régimen que desde el día 1, como bien tú lo has dicho, lo has mencionado en todo lo que hemos visto, desde el día 1 ha sido el régimen el que lo ha provocado, pues puede ser hasta irresponsable, porque al final se pretende exculpar al régimen que ha provocado la crisis humanitaria más grande de la historia de la región en mucho tiempo, y la crisis migratoria más grande en la historia de la región, prácticamente exculparlo de su responsabilidad en cuanto a unas políticas que son, como bien tú lo decías, intencionales, sistemáticas, y que a todas luces buscan someter a los venezolanos, ya sea a partir del control o incluso de la muerte. Totalmente, totalmente. Entonces, el venezolano tiene que entender, y sobre todo el que vive aquí en Venezuela, porque el venezolano que está afuera evidentemente tiene otros dilemas, pero los tiene. Pero el dilema al que nosotros nos enfrentamos, los que estamos viviendo aquí, es no va a haber una solución bonita, no va a haber una solución químicamente pura, porque estamos ya en una dictadura que tiene unas características, yo diría que ya tomando unas características totalmente distintas a lo que hemos visto. No hay, esto es prácticamente inédito. Entonces, lamentablemente nos enfrentamos o a la muerte en manos del régimen, o a situaciones o a tomar decisiones, los sacrificios, que pueden ser realmente duras, pero que posiblemente sí nos lleven a la salida de este régimen. Eso es lo más importante, Andrea. Yo te quería preguntar un poco en función del texto que están pues, haciendo esta investigación. Cuéntanos un poco más qué abordan en específico, cuál es, ya me lo comentaste al principio, pero para quienes nos escuchan, el objetivo fundamental de esto, y además cuándo esperan que salga publicado. Tengo que ir al corte, pero quiero que me lo comentes al regreso, y además también para conversar ya, bueno, hemos sufrido un genocidio económico, ahora, bueno, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son los correctivos que nos toca hacer como país para recuperarnos? Así que vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. España emite más de 3.000 residencias a solicitantes de asilo venezolanos. Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que las universidades públicas como esta Casa de Estudio Superior no escapan a las amenazas de Nicolás Maduro contra quienes cuestionan su gestión frente a Miraflores. Por pensar políticamente diferente o por coincidir con algunos planteamientos o porque se nos exige llenar unas planillas con un reconocimiento tácito del mandatario, cuando esas planillas han sido vaciadas por las universidades, por sus equipos técnicos, en nuestro caso, por la Dirección de Administración de la UCB y Presupuesto y Planificación de la UCB, a ambos adscritos al Vicerrectorado Administrativo y el Rectorado de la UCB, en el cual se vacían solo y exclusivamente las necesidades de salario, y ya habían sido llenadas meses atrás, y entonces le piden a los rectores que ratifiquen la información que ellos recibieron 2 meses después con un formato distinto. Pues por supuesto que todos los rectores dijeron, esto es un abuso, esto no tiene sentido, y es cuestión de dirigirse, en todo caso, a los equipos técnicos que conforman las universidades y que conforman la información. Onda tropical número 33 tocará el país en las próximas horas. En internacionales, Irán advierte a Estados Unidos que entrar en guerra supondría el colapso de Israel. Y en los deportes, Zulia recibe hoy el equipo argentino Colón de Santa Fe en partido de ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana de Fútbol. A esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando con Andrea Rondón sobre el genocidio económico en Venezuela. Andrea, quedaba en la parte anterior pendiente la pregunta sobre esta publicación que están por realizar junto a Ricardo Manuel Rojas sobre Venezuela, un caso de genocidio económico en el siglo XXI. Cuéntanos un poco más. Sé que no nos puedes dar tampoco demasiados detalles porque no ha salido todavía publicado, pero sí sabemos que es una investigación pues muy profunda y que además es muy pertinente en este momento. Y para quienes nos escuchan, cuéntanos un poco más sobre este trabajo y qué podemos esperar de él. Para hablar un poco más del trabajo también tengo que hablar del otro coautor, evidentemente. Ricardo Manuel Rojas es doctor de historia en la universidad, bueno, la universidad se me escapa, pero es un autor liberal muy conocido en el foro y es juez criminal, que ha escrito en otras ocasiones respecto del caso de Cuba y ha escrito también respecto de regímenes de base democrática que se han tornado en autoritarios y totalitarios. Que por cierto, además es el autor también del libro El Amanecer, que es una adaptación de La Rebelión de Atlas de Ayn Rand, ¿correcto? Sí, para el caso argentino, Así exactamente, que es una forma de denunciar
pues esa cultura liberticida que no es propia solamente de Venezuela, sino de toda la región, lamentablemente, ¿no? Entonces, como juez criminal, él es experto también en derecho internacional de los derechos humanos, y obviamente él es el que le da el enfoque duro en cuanto a la tipología del delito, que es crímenes de lesa humanidad, genocidio, todos esos antecedentes de cómo surge el derecho internacional de los derechos humanos y cómo puede aportar para la propiedad privada, aunque vamos a estar claros, el derecho internacional de los derechos humanos ha sido muy tímido para proteger la propiedad privada, y tal vez este libro es un llamado también para que dejes de ser tímido, porque también se afectan derechos a la vida y derecho a la integridad física, así como también, por ejemplo, las torturas y los tratos crueles e inhumanos conllevan a la destrucción de la persona. Las medidas económicas llevan también a la destrucción de la persona. Es tan peligroso una bomba o un fusil como unas medidas de control de cambio y de control de precios. Tan solo que no lo vas a ver en lo inmediato, y tan solo que son medidas, digamos, distintas, pero definitivamente tienen el mismo efecto, y hoy lamentablemente Venezuela es el mejor ejemplo de los efectos nocivos de políticas económicas asumidas con toda la intención política. Y digamos, este libro viene como a actualizar, sí, lamentablemente viene a actualizar lo que denunciaba Hayek en Camino a la Servidumbre en 1944. Si tú tomas medidas económicas con fines políticos, vas a terminar estrangulando el resto de las libertades de una sociedad libre y los vas a llevar a una esclavitud, que es lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, cuando no tenemos posibilidad de escoger absolutamente nada, porque decidir conscientemente es frente a opciones. Cuando ya has eliminado y has criminalizado el libre mercado, ya no te quedan opciones. Entonces, lo que buscamos en el libro es hacer un llamado de atención de que es tan importante la propiedad privada como cualquier otro derecho, y lamentablemente se ha subestimado en los últimos años. Entiendo, Andrea. ¿Y qué periodo abordan en la investigación? Y si me podrías dar quizás algún par de ejemplos emblemáticos que hayan documentado, que la gente va a poder revisar en detalle. Por ejemplo, en el caso venezolano específico, lo que estamos viviendo son consecuencias de toda una política también, o digamos una cultura de poco respeto a la propiedad privada que vivimos en esos 40 años de democracia, que si bien había instituciones, lamentablemente esos pesos y contrapesos propios del Estado de Derecho no funcionaron en su momento, no fueron los diques de contención llamados a ser en un Estado de Derecho, y llevó a la situación de 1999 con la toma de todas las instituciones a lo largo de estos años. Entonces, primero hacemos un breve recorrido de esos 40 años de democracia, y sobre todo ese año crucial para los venezolanos, que fue 1999, que se tradujo en una constitución hecha a la medida por un lado, y por el otro en empezar a tomar las instituciones del Estado de Derecho. No solamente hubo una transformación del ordenamiento jurídico en cuanto a leyes, sino también toma de todo el Poder Ejecutivo en todos los niveles, y también del Poder Judicial, que se han vuelto cómplices al respecto. Obviamente nos enfocamos en todo este periodo de 20 años, y somos un poco más específicos con esa política sistemática de la que te mencioné, de 2005, cuando ya puedes detectar ciertos casos como Agroisleña, por ejemplo, que fue uno de los más emblemáticos, que demuestra ya esa intención, ese dolo de toma y despojo de la propiedad privada de una empresa totalmente productiva por el sector privado, y que sector alimentos o sector o vinculado de forma indirecta a alimentos con el tema de la ganadería, etcétera, etcétera. Tomamos también ejemplos como Clorox y Kimberly Clark, porque no solamente se detuvieron con empresas emblemáticas como esas, sino siguieron con empresas del día a día. El solamente ejercer la actividad económica en Venezuela te lleva a estar expuesto a medidas económicas que te terminan estrangulando y asfixiando, y ya no por decisión, sino porque las condiciones son hostiles, tienes que cerrar. Y al cerrar empresas, pues lamentablemente cierras opciones para los venezolanos para proveerte de bienes y servicios. Correcto. Bienes y servicios que en muchos casos eran medicamentos y alimentos. De hecho, los primeros sectores regulados son sector alimentos y medicamentos. No olvidemos las famosas guías de movilización, que tenías que tener autorización de la Guardia Nacional para transportar medicamentos y alimentos de un sitio a otro, y esas eran las famosas guías de movilización. Con eso ya empezaste a estrangular no solamente la producción de alimentos, sino también la distribución de alimentos. Y fíjate que no es casual que esa sea la principal crisis que atraviesa el país, justamente, que nos ha llevado a tener la peor crisis humanitaria de nuestra historia.
¿no? Precisamente por la escasez de medicamentos y alimentos. Totalmente, ya. Por cierto, ya esas guías de movilización en el caso de medicamentos es absolutamente innecesaria porque ya no se producen ni se distribuyen medicamentos en el país, ¿no? Pero nuestra intención era señalar cómo, con toda la intención y con toda una metodología, fueron estrangulando las distintas cadenas y eslabones de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, incluidos alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad, hasta llevarnos a la situación actual, en la que dependemos prácticamente del Estado. Porque si bien o la empresa está tomada, estatizada, o es objeto de N cantidad de regulaciones por parte del Estado, o son empresas que el día de mañana, gracias a la asfixia económica, van a tener que cerrar. Asfixia económica también llevada por el Estado. Entonces, ha sido todo un proceso de estatización de la economía a través de distintas formas y de distintos mecanismos que son la causa de lo que estamos viviendo hoy en día. Y ese es nuestro llamado de atención en este libro. ¿Cuándo esperan que salga publicado? Este año. Excelente. Esperamos que sea este año. Una muy buena noticia y además que lo podamos conseguir en Venezuela, que es lo más importante, ¿no? En un contexto tan complejo. Andrea, pareciera obvio, pero hay que hablar sobre eso, ¿no? Porque ya tenemos el diagnóstico, sabemos las consecuencias, sabemos cuál es el problema. ¿Qué corresponde hacer, no? Porque esa siempre sigue siendo como la materia pendiente en los debates y en las grandes reflexiones sobre, bueno, ¿qué hay que hacer? Todos sabemos que ha habido un genocidio económico, ha habido una asfixia del sector productivo, han acabado con un país y pareciera obvio lo que hay que hacer, sí, hablar de libertad y proponer un modelo basado en libertad, pero en específico y en tu experiencia con el observatorio, con todo este trabajo que han venido haciendo con la investigación, ¿qué nos toca hacer? Por un lado, como digamos, como poder, como gobierno, ¿cuáles son esas reformas mínimas que tú crees que son indispensables? Y como ciudadanos también para abordar estos temas. Desde el gobierno, definitivamente, o desde las distintas nichos, por así decirlo, por ejemplo, desde el Poder Legislativo, tomar en cuenta que la mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico ha sido transformado para sostener un poder injustificado y legítimo. Entonces, el primer paso es desregular la mayor parte de nuestra economía. El Estado no puede intervenir o no debe intervenir de ningún modo en el mercado. Entender eso y que eso se traduzca en la derogatoria de la mayor parte de la legislación que existe actualmente, que la mayor parte de la legislación que existe es chavista, sí. es de este régimen, es de este periodo. Rescatar las leyes que toman en cuenta o en el que priva la voluntad privada de las partes, en el que priva los incentivos al sector privado, eso es importante, es un cambio radical. Ya no es primero Estado y subsidiariamente el particular. No, definitivamente tiene que entender si eso se tiene que traducir en nuestra legislación. Primero, particular, y si no puede el particular, será el Estado. Es decir, subsidiariedad del Estado en las actividades económicas. Por no decir, no debe participar de ningún modo, pero frente a una coyuntura, una transición en la que vamos a vivir, definitivamente pues tiene que haber cierta presencia del Estado, evidentemente, de forma coyuntural y excepcional. Eso me lleva a lo siguiente. Las medidas económicas que propone se dice, por ejemplo, las medidas que se proponen son primero medidas de choque, que van muy en relación con lo que te estoy comentando. Eliminar definitivamente y de forma inmediata, no gradual, los controles. Control de cambio que todavía existe. Sí. Veamos que todavía recientemente muchas clínicas fueron sancionadas justamente por el cobro en divisas. Entonces sí, el control de cambio sí existe, ¿no? El control de precios hay que eliminarlo. Hay que eliminar todos los controles de inmediato. Y luego una serie de medidas graduales. Entender que nos han llevado 20 años de miseria, de pobreza. Evidentemente necesitamos, las clases más desprotegidas necesitan herramientas para salir de esto. Ahí se habla de subsidios, pero subsidios bien entendidos, subsidios para salir de la coyuntura, pues tienen que ser excepcionales y temporales para darle las herramientas a las personas para que eventualmente ya con fortalecidas o con ayuda sean autónomas e independientes del Estado. No los subsidios que se pensaban antes, que era para ser dependientes a las personas y para obtener un voto seguro.
en esa tónica, pues son nuestras recomendaciones desde el observatorio. También hay propuestas de ley muy importantes en el tema de recuperación de activos, que ha habido toda una destrucción. No es algo sencillo, no es algo fácil. Es muy difícil restituir activos, por ejemplo, de empresas que están en saldo rojo, que ese es el resultado de una empresa del Estado, porque es una contradicción en los términos. Definitivamente, Estado empresario o empresa estatal es una contradicción en los términos. Evidentemente son hoy empresas en saldo rojo y es muy difícil restituirlo y nos enfrentamos a un gran reto, pero sí hay que ir pensando justamente en cómo rescatar la propiedad desde distintos nichos. Y rápidamente, antes de despedir, Andrea, 30 segundos con respecto a las víctimas, ¿no? Porque obviamente el genocidio trae consigo víctimas incalculables durante estos años. Algunas que han pagado hasta con su vida, como lo fue Franklin Brito, y otros tantos en protestas, poniendo su cuerpo, su vida allí, ¿no? Sacrificándose, no solamente en una protesta, sino también por su propiedad, o que le han quitado todo. A nivel del tema de lo que es resarcir el daño a las víctimas, ustedes al menos han pensado cómo se puede proceder. Sé que es un tema muy complejo, ¿no? Para hablarlo en este momento, pero para lo que viene, ¿no? Porque eso va a ser muy importante. Y creo que esa es una de las materias pendientes, ¿no? ¿Cómo resarcir a tantas víctimas? Sí, no, es difícil. De hecho, pues 20 años de destrucción no van a generar una respuesta fácil e inmediata y por supuesto van a haber muchos cabos sueltos, lamentablemente. Recordemos que esta es la historia también de países que han vivido en el comunismo. No hay fórmulas ni respuestas mágicas, pero sí tener por norte que el resarcimiento y la indemnización debe ser integral, no solamente en lo económico patrimonial, sino es un hacer en cuanto a reformas legislativas, empezar a facilitar o crear programas educativos que hagan entender la importancia de la propiedad. Porque si llegamos a este punto es porque hubo un menosprecio de la propiedad privada por muchos años, y no solamente hablo de estos 20 años, lamentablemente. Entonces, los guío. En el Observatorio de Propiedad hay distintas propuestas de ley y propuestas mucho más específicas en cuanto a lo que va a ser, o nuestras propuestas de indemnización y reparación. No da tiempo, pero sí los guío a la página del Observatorio. Ya hay estudios pensando en la transición y en el mañana también. Perfecto. La página es la página de CEDICE, ¿correcto? Sí, en la página de CEDICE van a conseguir todos los observatorios de los cuales ahorita pues hay trabajos justamente, y todos están enfocados en la recuperación del país. Perfecto. Para los que quieran visitar la página es www.cedice.org.be. Bien, muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Creo que fue muy, muy revelador lo que hablamos. Gracias además por todo el trabajo que vienen haciendo con estas investigaciones y sobre todo por tu incansable lucha por la libertad, lucha en la que coincidimos día a día. No, gracias a ti siempre por la invitación. Conversábamos con Andrea Rondón, miembro del Comité Académico de CEDICE, directora del Observatorio de Propiedad de CEDICE Libertad y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y doctora en Derecho. Vamos a la pausa y regresamos con la última parte de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en la última parte de Aquí se habla libertad. Hemos tenido un programa, pues la verdad, profundo en términos de discutir lo que ha sido una política sistemática de destrucción de la economía y de todos los sectores que hacen vida en el país. Esto ha sido sistemático, no solamente por las prácticas, ya lo hemos dicho, socialistas, estatistas, sino también con la clara intención de permanecer en el poder y además
convertir al Estado venezolano en un Estado criminal y mafioso. Y todo eso ha traído como consecuencia haber llegado a lo que hemos llegado hoy como país, ¿no? Un país arrasado, tierra arrasada, con la peor de las crisis en términos humanitarios, migratorios, y con una comunidad internacional que ha decidido tomar acciones no solamente porque entiende la urgencia en lo humano, sino porque entiende también la naturaleza en lo político de este régimen. Y ha entendido precisamente que, y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero siempre hay que repetirlo, no estamos lidiando con políticos, sino con criminales. Por lo tanto, la manera en cómo se les enfrenta, la manera en cómo se les presiona es distinta. Y por mucho que nosotros querramos, como demócratas, apelar a soluciones consensuadas, primero tenemos que entender que hay que hablar con políticos, y para eso primero hay que derrotar a los criminales para luego entonces tener la solución política en nuestras manos. Queda muy claro con lo que hablamos con Andrea en las partes anteriores del programa, que la crisis que atraviesa Venezuela y sus consecuencias son anteriores, muchísimo más anteriores a lo que han pretendido hacernos creer que se han logrado con las sanciones. Y sobre todo hay que entender que la situación va a empeorar no por las sanciones, sino porque es el régimen el que sigue en el poder. Esa ha sido la mayor de las sanciones que hemos sufrido los venezolanos. Y mientras no entendamos que tienen que irse, que deben dejar el poder y que solo así es que podremos avanzar hacia nuestra recuperación, pues seguiremos sufriendo. De manera que a todos aquellos que insisten, ¿no? Y que sostienen que estas medidas de presión le hacen daño al pueblo venezolano y no al régimen, porque bueno, en Cuba siguen gobernando los Castro, porque Corea del Norte sigue donde está. Los tiempos han cambiado. Este régimen tiene una vocación y una naturaleza incluso distinta al resto, y además vamos a estar claros de que la comunidad internacional no va a tolerar que esto avance aún más, y por eso han tomado decisiones. Es la hora de sepultar definitivamente cualquier iniciativa que solo le dé tiempo al régimen. Llámese Oslo, llámese Barbados, llámese República Dominicana, llámese La Rinconada o donde sea. Todos estos años, error tras error, pareciera que no le hacen entender a la dirigencia que ya esa no puede ser una vía, y que sí habrá que negociar, pero no es el momento de hacerlo ahora, sino una vez derrotemos a los criminales. Y eso solo es posible a través de la fuerza y la presión, algo que quedó muy claro, los Estados Unidos han entendido y han decidido actuar junto a otros países. De manera que entendamos que solo hay una ruta posible, una ruta difícil, sí, complicada, sí, dolorosa también, pero que es la única que nos va a llevar finalmente a la libertad. De lo contrario, seguiremos dando vueltas entre distracciones y pues en procesos que, como lo decía en la primera parte, en el editorial, pues traerán más frustración, más huida, pero sobre todo le dará más tiempo al régimen, tiempo que el régimen gana, pero que se le quita a cada venezolano que hoy tiene su vida en peligro o que tiene sencillamente su futuro a oscuras y no tiene otra opción sino dejar el país. Así que es la hora de retomar. Estamos a tiempo de situarnos, de volver a enero, y desde allí donde se tomó una decisión y un respaldo de tantos países del mundo, tomar entonces el rumbo correcto para definitivamente liberar a Venezuela, y entonces allí sí hablar de reconciliación entre quienes en efecto estén dispuestos, pero sobre todo habiendo justicia y cero impunidad, porque queda muy claro que hacer de la política algo impune y querer lidiar con criminales bajo un esquema de impunidad solo hace la política impune y criminal. Así que la única manera de salvar a la política es primero salvándonos nosotros y haciendo que haya justicia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves en Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.